Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a su sexta y última semana de su asignatura Gestión de Riesgo. Me llena mucho de satisfacción poder presentarles en esta semana temas tan importantes como lo es la gestión de riesgo de commodities. Es también el tema eh, sobre las coberturas de la gestión de riesgo en lo que es las diferentes mercados de derivados o instrumentos negociables o el riesgo de lo que se denomina renta variable. También los diferentes tipos de cobertura y la posición de esta cobertura con acciones en futuros o en mercados de derivados. En esta semana también vamos a ver el tema sobre la gestión de riesgo, vuelvo y reitero, y sobre las diferentes coberturas, no solamente en las rentas variables, sino también en los commodities y cómo esta gestión de riesgo se puede aplicar al riesgo de la renta variable o a lo que se denomina el equity. El equity y los instrumentos negociables que vamos a analizar en esta semana, donde también vamos a hacer una pequeña descripción del mercado de renta variable, sus componentes y cuáles son sus peculiaridades. En adición, sobre la introducción del mercado de renta variable, nos vamos a referir al conjunto de instrumentos negociables, reitero, que nos permitan conocer por anticipado la rentabilidad que se obtendrá en las organizaciones. También, a diferencia de la renta fija, los flujos de renta variable son indeterminados y desconocidos. Por ende, en el contexto de un activo de renta variable, lo único que conocemos antes de tomar una decisión es el precio de compra o el precio de venta. Por ende, hay otros instrumentos como lo es algunos conceptos que se van a referir a los commodities, a la negociación con los commodities, y vamos a gestionar dentro del contexto de los commodities, o sea, las diferentes coberturas que vamos a estudiar. En adición a esto, en esta semana vamos a analizar, como dije antes, la cobertura de los commodities con la posición de los commodities con lo que denominamos los túneles, y no es más que buscar el precio de ejercicio de las primas de ambas opciones de manera que se puedan anular una en el contexto de compra y otra en el contexto de venta. Por ende, vamos a comparar las opciones y los diferentes riesgos que vamos a cubrir dentro del contexto de estas opciones y lo que se denomina put de bajada y call de subida, y obviamente la planeación de estrategias que tendrían como consecuencia el desembolso de la prima y cómo se pueden abaratar esta. De manera que si vendemos una opción call, si vendemos una opción contrario, por ejemplo, si compramos una opción call y si vendemos un put o viceversa, vamos a analizar el vencimiento y en qué consiste ese vencimiento dentro de lo que es un strike, y de forma tal que la prima de opción vendida sea igual a la prima de opción comprada para buscar, ¿no?, un equilibrio entre la negociación. Por ende, en lo que su asignatura se refiere, gestión de riesgo, vamos también a analizar dentro del contexto del riesgo de los commodities, o sea, cómo vamos a referirnos dentro del contexto de los commodities a una variedad de productos básicos de manera que se puedan asimilar los diferentes análisis de la materia prima, y esto incluye productos semi-elaborados y que sirven como base para el proceso industrial dentro de los análisis más complejos y los productos diferenciados, por lo menos por ejemplo, por la marca, por el valor que pueda imprimir el cliente y por el valor agregado que esto pueda
expresarse en lo que es un commodity, tanto analizando el precio del producto, del bien o servicio, ya que el precio lo vamos a definir desde un punto de vista universal. Por ende, los productos o los commodities no son más que aquellos donde se diferencian la marca y que generan un valor adicional al cliente, y por ende, por esta misma razón, no tienen un valor agregado. En ese contexto, se podría señalar el precio de contado de los commodities, a diferencia de los activos financieros, que no son más que el resultado de la situación de la oferta y la demanda, no del valor de los flujos de caja futura. Por ende, vamos a ver también en esta semana la demanda de commodities y cómo esta demanda de commodities tiende a ser inelástica en términos económicos, inelástica al precio, aunque en alguna de ellas existe lo que se llama el riesgo de sustitución, y la oferta incluye la producción y la existencia, o sea, los inventarios. Por ejemplo, en el caso de commodities como el petróleo, las reservas de los subsuelos también tienen un papel en la formación de precios dentro del contexto a largo plazo. Entiendo que a grandes rasgos hasta aquí un resumen de lo que va a suceder en esta semana número 6 de su asignatura Gestión de Riesgo. Muy buenas noches, muchas gracias.